Vamos a hablar un poco sobre lo que es la configuración de las instalaciones sanitarias o su representación. Como sabemos, en Revit, cuando nosotros tenemos una tubería, en este caso este elemento que yo tengo aquí es un pipe, una tubería, ¿sí? Si yo la selecciono, me va a decir que es una tubería. Las tuberías automáticamente generan estas uniones y si yo tengo una tubería que está subiendo, o sea que es perpendicular a la pantalla, tengo este elemento, ¿sí? Allí, esta es la representación que se tiene y en un nivel de detalle alto se va a ver de esta manera. Pero si yo quiero regresar a la planta y quiero modificar la forma en la que se está presentando, tengo que entender que esto va a depender mucho de la escala, va a depender mucho del tamaño, ¿no?, de los elementos y sobre todo cómo lo podremos configurar. Primero, existen varias maneras de configurarlo. Yo podría utilizar los filtros y crear un filtro que seleccione los elementos del sistema, en este caso de agua fría. Pero de repente una forma muy interesante en la que Autodesk ha planteado esto es en el tema de los sistemas de tuberías que van a encontrar en las familias del navegador de proyecto. Allí van a encontrar ustedes los diferentes tipos de sistemas de tuberías creados para nuestro proyecto. En este caso, los elementos del sistema sanitario o hidrosanitario los van a ver de esta manera. Allí van a tener el agua fría sanitaria. Imagínense que mi sistema, como en este caso no está conectado a nada, puede modificar su tipo, ¿no? Como en este caso no está conectado a nada, yo puedo modificarlo al agua caliente y su representación va a cambiar. Eso es porque todos estos parámetros dependen del sistema al que estemos conectados. Si por ejemplo yo me conecto al sistema sanitario, su representación se va a ir hacia el color verde. Y así es como está por defecto la plantilla de Revit, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si modificamos el sistema de agua fría? ¿Sí? Allí está. Este sistema va a tener una configuración que yo puedo modificar aquí. Tengo que hacerle clic derecho, le digo propiedades de tipo, y allí voy a encontrar las propiedades del sistema de tuberías, en particular del de agua fría sanitaria. Y allí voy a tener muchas características, por ejemplo en este caso para el tema de los cálculos, pero lo que me interesa en este punto es el tema de la modificación de los gráficos, en el cual yo puedo editar la forma en que se va a presentar. Por ejemplo, ahí está el color, ahí está el grosor. Yo le podría decir que sea un grosor mucho más grande o podría decirle que sea, por ejemplo, elevado de este tipo. Si yo realizo esas modificaciones, si se dan cuenta, mi proyecto, mi sistema se va a ver de esa manera, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar los sistemas de tuberías para esta representación. Pero hace rato alguien me preguntó, oye, ¿y cómo modifico los grosores? ¿Y cómo modifico el patrón? ¿Y cómo modifico las representaciones de los codos y demás? ¿Sí? Entonces, yo voy a resetear esto, le voy a decir propiedades de tipo y le voy a decir que lo voy a colocar en la representación dash dot, ¿sí? Que está por aquí, centro de 1 1/4, no, aquí está, dash dot, trazo y punto. Y lo voy a poner en un nivel, en un grosor de 3 y lo dejo en esta representación. Fíjense, ¿no? Para la escala, de repente es demasiado distanciado, ¿sí? Y yo de repente necesito algo mucho más tupido, es decir, mucho más continuo. Entonces tengo que crear un nuevo sistema o un nuevo patrón. En la pestaña gestionar, yo puedo generar aquí en configuración adicional un nuevo patrón, ¿sí? Aquí dice patrones de línea. Entonces aquí están los patrones que existen. Por ejemplo, el patrón que acabo de utilizar es el que dice trazo punto. Yo lo podría seleccionar y lo podría editar, ¿cierto? Fíjense, ahí está, trazo espacio, punto, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si hacemos el trazo espacio más pequeño posible? Yo le digo que voy a generar un nuevo punto, un nuevo trazo y le voy a decir que va a ser dash dot. Entonces genero un primer trazo que va a ser de, por ejemplo, punto 5 y me va a decir, lo más chiquito que puedo representar aquí es 0.53. Perfecto, 0.53. Listo. Luego genero un espacio que también va a ser de 0.53 y puedo representarlo en un punto. El punto no tiene un valor y luego un espacio también de 0.53. Fíjense, este sería de repente el trazo punto más pequeño que yo puedo generar. Y le voy a decir
SD para que se note, ¿sí? Entonces le digo y dash.sd. Fíjense que es muy pequeño y le doy a aceptar. No se ha modificado. Lo que yo tendría que hacer es editar las propiedades de tipo del sistema y asignarle el nuevo que acabo de crear. Una vez que lo asigno, fíjense, ¿no? Ahí está mi dash dot. Pero como en este caso el trazo es tan pequeño, en realidad el punto no es un punto, sino es una línea muy corta, se notaría esto como una línea punteada, ¿sí? Una línea muy cortita. Entonces la vamos a modificar en patrones de línea, donde está mi dash dot, lo edito y le voy a decir que esto, por ejemplo, va a ser 1.5 milímetros y este 1.5 milímetros de espacio. Bueno, este podría ser más pequeño, ¿no? Podría ser 0.6, digamos. Listo. Y esto también 0.6, ¿no? Le doy a aceptar, aceptar nuevamente y ahí está, ¿sí? Probablemente jugando, ¿no? Un poquito con las distancias. Fíjense, este es 0.53 milímetros, ¿sí? Muy pequeño. Se pueda notar mejor esto, ¿no? De repente yo quisiera generarle un patrón, o bueno, modificar el patrón para que esto sea 1 milímetro y 1 milímetro, y se va a notar de esa manera. De esa manera podemos generar diferentes patrones que se adecúen más a las necesidades que tenemos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo yo modifico los elementos de las subidas o de las uniones? Aquí en la configuración, al costadito van a tener la configuración mecánica que tiene el atajo MS. Entonces coloco mi teclado MS, ¿no? Y me va a aparecer Mechanical Settings, ¿no? Y me va a aparecer esta ventana. En esta ventana hay una opción que dice configuración de tuberías. Y en la configuración de tuberías yo voy a poder definir el tamaño de las anotaciones de las uniones y el tamaño de las anotaciones de subida y bajada. Recuerden que estas solamente se ven en un nivel de detalle bajo, y en el nivel de detalle bajo yo puedo configurar estas dos. ¿Qué tal si yo le digo que esta va a tener 5 milímetros y le doy a aceptar? Miren, la unión ha cambiado. He puesto este texto de referencia para que se note la diferencia de la anotación del elemento. Si lo pongo, por ejemplo, 1 milímetro y le doy a aceptar, la unión se va a ver muy pequeña. Nuevamente, ¿no? ¿Qué tal si yo le digo que sea pues 2.5, ¿no? Y al otro, el otro elemento, que es la parte de subida o bajada, le puedo modificar también, ¿no? Le digo 5 milímetros. Y fíjense, ¿no? Se va a volver mucho más grande o mucho más pequeño. Hay que jugar entre los grosores, los patrones, el tamaño de las anotaciones. De vez en cuando ustedes van a encontrar que el símbolo, ¿sí?, no se modifica, ¿sí? Es decir, que el símbolo no crece. Eso sucede cuando tenemos una plantilla y elementos que no están asociados, ¿no?, a estos símbolos. O sea, cuando nosotros creamos una familia de codos, estos elementos tienen que ser, digámoslo así, anotativos, escalables. Entonces, a veces ustedes van a encontrar elementos que no modifican su tamaño o que los modifican mal, ¿sí? Entonces, esos elementos a veces no nos sirven para la representación y modificarlos o corregirlos es un poco complicado. Así que les recomiendo que siempre empiecen desde una plantilla donde la representación 2D y la representación 3D sean de la mejor manera posible. Fíjense, ahí está la representación 3D que no la podemos utilizar para los planos y la representación 2D que siempre van a ser unos filamentos. Todo esto, ¿no?, llevado a los planos de sanitarias, ¿no?, se hace muy importante para el proceso de la aprobación municipal. ¿Sí? Espero que este video les sirva para entender este proceso, y si tienen alguna consulta, por favor pónganos en los comentarios. Ya en las siguientes semanas vamos a presentar nuestras plantillas de sanitaria y eléctricas, así que por favor estén muy atentos a las mismas, que pues ya las vamos a liberar, igual que tenemos las plantillas de arquitectura y estructuras. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna otra pregunta, pónganla en los comentarios para motivarnos a hacer más videos.